de las de Pedro, Santiago, Juan. Por ahí está la carta a los Hebreos, tiene 13 capítulos. Capítulo 11. Vamos a leer el versículo 22. Versículo 22 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, para honra de nuestro Dios. Versículo 22 del capítulo 11 de los Hebreos. Es un libro o una carta extensa con un contenido bastante profundo. No que las demás no, pero este es algo especial. Esta carta, los 13 capítulos. Nos vamos a detener en un solo versículo, el 22. Dice así: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Bendito sea Dios. Una vez más lo voy a leer. Hebreos capítulo 11 versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. No sé qué le diga a usted esta palabra, pero de aquí pudiéramos llegar, quién sabe hasta qué horas, hablando de las maravillas de Dios en sus siervos y en sus siervas. ¿Sabe usted que todo creyente, todo cristiano experimenta muchas cosas, entre ellas sufrimiento? Y me gustaría detenerme en eso, en el sufrimiento. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque la vida de este hombre, José, está hablando del hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Ustedes saben eso. Pero este hombre, José, no simplemente vivió una vida como la suya y la mía. Sufrió mucho para llegar hasta el lugar donde llegó, y para que en un momento de su vida, inspirado por Dios, dijese cosas que para algunos sonarían fuera de orden. Él mismo profetizó, él mismo habló de algo que ni se podía creer si alguien lo escuchaba, sobre la salida de los israelitas de Egipto. Las profecías pueden tardar quién sabe cuánto tiempo. No hay un tiempo específico para que se diga ya se hubiera cumplido esa profecía. No, solo Dios sabe. Pero este hombre José, por fe, dice el escritor a los Hebreos, por fe o por la fe, José al morir, o sea, por supuesto, momentos antes de morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea que él en una plática, conversación, estaba profetizando y dijo: un día nuestro Dios va a sacar a su pueblo de esclavitud de esta nación, y ese día no vayan a olvidar mis huesos, porque yo voy a morir en este país, pero se acuerdan de llevarme para allá, para la tierra prometida, de llevar mis restos pues. Hermanos, hay tantas cosas que aprender de la palabra de Dios. Y le decía sufrimiento porque este muchacho tenía 17 años cuando empezó a sufrir desprecio de sus propios hermanos, de sus propios hermanos en sangre, o sea, en carne decimos también. Sufrió muchas cosas. Vivió 110 años. Yo diría, fue una vida larga, y pasó 93. Se podría decir más sufriendo que gozando. Pero el Señor nunca se queda con nada. Si usted y yo sufrimos, pero dentro de lo justo, haciendo el bien, el Señor nos prepara un gozo eterno. El Señor nos prepara la victoria.
¿Y sabe por qué? Porque es que no me vaya a confundir, pero hay dos tipos de sufrimiento, yo lo veo así. Ese sufrimiento que usted y yo a veces vivimos por nuestra propia culpa, porque nosotros lo buscamos por desobediencia, por lo que sea. Pero hay otro sufrimiento que es el que llega a nuestra vida por causa de Dios, por servir a Dios. Ningún creyente en Cristo Jesús crea que la va a pasar feliz hasta el día de su muerte. No. Le aseguro que aquí la mayoría, si no es que todos, estamos pasando algún sufrimiento en nuestra vida. Enfermedades, con la familia, muchas cosas. Pero el Señor quiere que lo soportemos, que lo aguantemos en su voluntad, porque Él tiene preparado algo. Él tiene preparado algo especial. Usted y yo no somos menos que José. El Señor procura ponernos en un mismo nivel a todos, para que no se jacte luego el siervo aquel y diga: a mí me dio más bendiciones el Señor. No. Le he dicho que por eso me gozo en lo personal, porque el Señor me mira a mí igual y me ama igual que a usted. Por eso yo no me pongo celoso, que por qué le da más a nuestro hermano, a nuestra hermana que a mí. Porque Él es justo, Dios es justo. Tenía 17 años José, un jovencito, cuando el Señor empezó a usarlo. Y por lo mismo dice que sus hermanos no lo querían. Y yo le podría pasar hablando aquí quién sabe cuánto tiempo, pero nos vamos a concentrar en ese sufrimiento en el que Dios permite, pero al final le da un gozo que no se compara. Y no ha habido siervo o sierva de Dios que no haya pasado por tribulación, que no haya pasado por situaciones difíciles en las que tenga que llorar, en las que tenga que sufrir, que sienta duro. Pero repito esto, que sea por causa de la obra de Dios, no por nuestra culpa, no por nuestra desobediencia, porque también hay sufrimiento por eso. No vaya a pensar que soy exagerado, pero hay gente que está sufriendo porque así lo quiso. Sí, muchos de nosotros es posible. Algunos pudiéramos estar padeciendo porque un día no pensamos. Decía mi madre: no pensaste con la cabeza. Como que no alcanzamos a ver que aquello nos iba a producir un sufrimiento. Pero sufrir ya en la obra del Señor, eso es aparte. José, un jovencito que hubiera andado disfrutando la vida en el deporte o en algo más. Muchos jóvenes en este tiempo están pensando irse al ejército, otros ser famosos en el deporte, otros en el cine, en la televisión, cosas de esas vanas. Le hablo de gente que no conoce a Dios. Pero todo joven que se entrega a las cosas de Dios va a empezar a experimentar sufrimiento, pero por causa de la obra del Señor. Dice la Biblia que la vida de José empezó así. A los 17 años empezó a ser odiado por sus propios hermanos de sangre. No lo querían. Y es que él era soñador, por eso muchos le conocen como José el soñador. José es un nombre famoso, y no estoy hablando de esto porque mi nombre sea José, porque ese nombre es muy común. Común en el sentido de que pues es muy famoso en la Biblia, sino porque tenía algo de Dios, algo especial aquel jovencito. Dice la palabra de Dios que su padre le amaba más que a los otros. Era su preferido porque lo había engendrado ya en su vejez, y como que le daba privilegios que los otros no tenían, y por eso empezaron a odiarlo,
al grado de planear cómo matarlo. ¿Hasta dónde llega la maldad? Un jovencito en medio de tanto hombre con pensamiento malo, por la misma envidia, por los celos, dijeron: lo vamos a matar. Y un día que su padre lo mandó a buscar a sus hermanos para llevarles alimento, ellos andaban trabajando, le dijo: ve, llévales algo a tus hermanos. Entonces dijeron ellos: es el momento de acabar con este soñador. Y peor cosa, porque una vez él soñó que el sol, la luna y 11 estrellas le adoraban, se inclinaban ante él. Y dijo: ¿cómo es eso? Y decían ellos: ¿qué está pasando? ¿Qué quieres decir? ¿Que nos vamos a inclinar ante ti? Soñó que habían manojos de hierba y que 11 manojos se inclinaban al manojo de él. Cosas así. Pero el Señor estaba anticipando algo a José que sus hermanos no entendían, ni su padre Jacob tampoco. Jacob le dijo una vez a su padre: ¿qué estás diciendo? ¿Que tu madre y yo, tu padre, nos vamos a inclinar ante ti? Está raro, dijo Jacob, y pensaba en eso siempre. Empezaba a pensar que Dios estaba usando a su hijo, aquel jovencito. Algo le estaba diciendo, pero tuvieron que pasar años para que la profecía del Señor se cumpliera. Le digo que las profecías no tienen tiempo específico. Muchas veces en nuestro ambiente alguien profetiza algo y dice: pero ¿cuándo lo voy a ver cumplido? No, pues no se sabe cuándo. Es posible que va a morir y no va a haber cumplida la profecía, se va a cumplir en los nietos o bisnietos. Así en la palabra de Dios, así se ve. Pero se llegó el momento cuando dijeron: lo vamos a matar, y se acabó todo. Pero como el Señor siempre interviene en la vida de sus siervos, Él acomoda las cosas en su lugar. A veces nosotros nos desesperamos antes de tiempo. Olvidamos que el Señor no va a dejar perecer a sus hijos. El Señor no deja perecer a sus siervos. Pero es que la fe nos falta. ¿Quién aquí no ha dudado? Yo soy el primero. Señor, perdóname, pero es que soy humano, yo dudo. Pero aún ahí el Señor se glorifica para demostrarle a usted y a mí que Él es real, que Él está allí. Cualquiera puede decir: no puede ser. Claro que sí puede ser, si para el Señor no hay nada imposible. Dice que para Dios no hay nada imposible. Y le digo que todo lo acomoda, porque cuando quisieron matar a aquel joven, hubo un hermano que se interpuso y dijo: no, no lo matemos, mejor echémoslo ahí en ese pozo que está ahí. Como queriendo decir: pues por lo menos lo tiramos vivo, que se muera ahí. Pero no había agua, el pozo estaba seco. Y mire cómo Dios prepara. Venía por allá un grupo de hombres comerciantes. Inmediatamente dijeron: se nos ocurre, vendámoslo, se lo vendemos como esclavo. Y así fue. ¿Y qué le vamos a decir a nuestro padre? Pues digámosle que se lo comió un animal por ahí. Matamos un cabrito y le ponemos sangre a su túnica que mi papá le hizo, que nuestro padre le hizo porque lo quiere mucho, y se la llevamos y le decimos: mira, tu hijo, un animal quizás lo mató. Y así lo hicieron. Se lo vendieron a aquellos por 20 monedas de plata. Sus propios hermanos vendiendo a su hermanito, a su hermano joven de 17 años, que se lo llevaron como esclavo. Hay muchas cosas que decir en esto. Yo nada más le estoy tratando de decir algunas para que vea usted cómo empieza la vida de un siervo de Dios o de una sierva. Cómo empieza, qué hace Dios. Usted no sabe, ni yo tampoco, qué está planeando el Señor para su vida y para mi vida. Si lo está haciendo pasar por algo difícil para darle luego algo mejor. Pero como a veces nosotros, repito esto, nos desesperamos, gritamos antes de tiempo. Pero hay algo que el Señor tiene planeado. Mire, si me acompaña allí en 2 de Corintios capítulo 4, un poco atrás de donde leímos de Hebreos, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, 17 y 18.
quiero llevarlo allí para que leamos juntos y aprendamos que el sufrimiento tiene un propósito cuando lo hacemos en la justicia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18 dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, que después de un cierto sufrimiento viene algo mejor. Pero la mayoría de nosotros no quisiéramos sufrir. Empezando por mí. ¿A quién le agradaría sufrir? A nadie. El sufrimiento no debería ser parte de nuestra vida, dice la sociedad que no conoce las cosas de Dios. Cuando ve que alguien está sufriendo, dice: pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite estas cosas? Claro que van a suceder. Si después del dolor y el sufrimiento es cuando podemos ver la gloria de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Es posible que va a ser temporal, va a ser cortito. Después viene el gozo eterno. Después viene la victoria para todo cristiano. Es más, mire, si miráramos la vida de aquellos siervos, apóstoles y profetas, no fue agradable. Cómo vivían, cómo acabaron, fue un sufrimiento terrible. Sin embargo, ellos sabían que había algo mejor después de eso. Es más, hemos dicho que la mujer sufre los dolores de parto, pero cuando ve al niño recién nacido se le olvida. Así dicen, es posible que aunque sienta lo difícil de los dolores, pero cuando ve al niño, lo que está allí, un ser viviente que el Señor le ha dado, como que se le olvida y se regocija. ¿No ha visto madres riéndose de gozo y con lágrimas? Sí, porque están en sufrimiento, pero cuando ven a la criatura se gozan. Asimismo, el Señor usó mucho ese ejemplo del parto de la mujer para darnos a entender que después del dolor viene el gozo. Esto siempre tiene que darnos a nosotros una enseñanza. No solamente es leer la historia, no, sino porque el Señor tiene algo que decirnos. Sucedió que a veces pienso cuántas cosas tienen que pasar, por qué la maldad, pero Dios lo tiene todo acomodado. Después que venden a su hermanito, van, llegan a casa y le dicen a su padre: quién sabe qué le pasó a tu hijo, pero aquí traemos la túnica toda ensangrentada. Y aquel pobre señor empieza a llorar, a hacer luto por su hijo, sin saber que era una mentira. Ya aquel joven se había ido, se lo habían llevado lejos, quién sabe para dónde. Pero allá fue a acabar a Egipto, allá fue a terminar, digamos, su juventud. A la edad de 30 años empezó allá, en un país extraño, ajeno. Pero el Señor tenía un propósito. El Señor tenía algo preparado, algo que ya lo había pensado el Señor, pero que José posiblemente no lo entendía, ni sus hermanos, ni su padre, ni nadie. Igual que nosotros, no sabemos por qué sufrimos. Dicen otras palabras que todo obra para bien, pero nadie queremos aceptar el sufrimiento. Queremos que la vida en Cristo sea puro gozo, pero eso no será así. Tal vez no sea una buena noticia para usted el decirle que la vida del creyente en Cristo Jesús se compone de sufrimiento y de gozo, y yo diría que en esta vida más de sufrimiento que de gozo, porque el gozo eterno viene después de esta vida. Allá es donde el Señor nos dará lo que nos ha prometido. Por eso decía aquí el versículo que leímos de 2 de Corintios, el 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Alguien ha dicho: ¿y a ti qué te parece el éxito? Para llegar al éxito tienes que sufrir. Para alcanzar la victoria tienes que sufrir. Y eso es verdad. Eso es en la sociedad. En la vida secular, cuando alguien sufre porque quiere conseguir algo y lo logra. Pero eso es muy aparte. En Cristo hay que padecer las consecuencias. Le mencionaba a los siervos como profetas y apóstoles porque todos ellos sufrieron, esperando ver la recompensa y nunca la miraron. ¿Sabe por qué? Porque el Señor todavía nos tenía a usted y a mí pendientes. El Señor ha dicho: no, hasta que complete la obra, hijos, hasta entonces les voy a dar a ustedes lo que les prometí. Todavía tengo unos por ahí, era usted y yo. Nosotros somos parte de ese complemento, pero todos aquellos que murieron allí pasaron su tribulación. Si regresamos a los Hebreos, no quiero aburrirle con la lectura, pero si regresa a la carta de los Hebreos, allí mismo en el capítulo 11, bendito sea el Señor. Del versículo 32 en adelante, mire cómo dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cómo le parece? Está diciendo el escritor que toda esa gente, todos esos siervos y siervas pasaron cosas difíciles, cosas que yo veo que no hemos pasado nosotros. Nosotros estamos felices, que yo sepa. Posiblemente en otra área ya del mundo sí están sufriendo, se están muriendo por causa del nombre del Señor, o más bien dicho, los están matando, los están haciendo sufrir por causa de profesar el evangelio de Cristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos lo que es el sufrimiento en la obra del Señor, porque no sabemos qué nos espera. A veces he dicho: ¿será que nosotros no vamos a sufrir, Señor, como aquellos? Pero ¿qué privilegio tenemos más nosotros? Es posible que sí. Cárceles, prisiones, yo qué le puedo decir, calumnias y muchas cosas. Pero sabiendo que todo eso es como una prueba, porque después viene lo mejor. Hubo mujeres y hombres que sufrieron viendo a sus hijos morir, a sus esposos, por causa de Dios, pero no desmayaron, dice. Esperaban recibir lo prometido, pero el Señor dijo: no, todavía no, falta un pueblo que está pendiente allí. ¿Qué tan importante es usted y yo? Que el Señor nos ha esperado. ¿No será que debería estar llenísimo aquí por esa causa? Pero porque no hemos entendido, por eso estamos los que estamos, y gracias a Dios que estamos. Y gracias a Dios que estamos. A veces pienso, se me hace que esto de decirle al pueblo que podría ser que sufra por causa del Señor no es una buena noticia. A veces pienso eso,
Pero también digo, ¿y qué le vamos a hacer? Usted tiene que saber la verdad. Porque si hoy no está sufriendo por el Evangelio de Cristo, espere que en cualquier momento podría ser. Sí, va a suceder cualquier cosa. Pero la palabra de Dios dice que Él sustenta al que sufre. No se sabe en qué momento sacará fuerzas. ¿No se ha imaginado usted qué difícil sería saber que si usted confiesa que le sirve al Señor, lo van a sacrificar? ¿No ha pensado que usted podría decir, ¿sabe qué? La verdad que yo no sé quién es Jesús. A ustedes le dijeron algo equivocado. Yo no soy cristiano. El hecho de negar a Cristo. Porque es posible que alguien se retracte y niegue al Señor y diga, no, es que si lo confieso, hasta aquí llega mi vida. ¿Y qué piensa? Aquellos que murieron por la misma causa. Los apóstoles ya en el Nuevo Testamento encontramos que sufrieron cárceles, apedreamientos, azotes, de todo sufrieron. Al apóstol Pablo dice que lo dejaron casi muerto ahí, apedreado. Creyeron que ya estaba muerto y estaba vivo. Y cuando fueron sus hermanos a rescatarlo, dice que Pablo dijo, ¿y para dónde íbamos? Oh, a predicar. Sigamos. Mire, ¿cómo le parece? Sigamos. Porque el Señor pone en el corazón del hombre y de la mujer que le sirve esa fortaleza. Ahí sí que se cumple lo que dicen muchos, algo sobrenatural. Claro que todo lo que viene de Dios no es de esta tierra. Esa fuerza que necesitamos, solo Dios la puede dar. En que usted le sirva a último momento al Señor, no importa que se lo llevan a la cárcel, que lo van a golpear, ¿qué importa? Nosotros estamos felices aquí, que yo sepa, disculpe que se lo diga, pero ¿y así quién no le va a servir al Señor? Por eso digo que debería de estar lleno. Sí, escuchando del Señor, cantándole sin problemas, libremente. Nadie nos anda buscando, nadie nos anda persiguiendo. A veces he dicho, mire, ¿y qué tal si por ahí nos estuvieran esperando para llevarnos a la cárcel? Condenados a muerte por predicar a Cristo. El día que se firme, yo no sé, posiblemente es una imaginación mía, que se firme esa ley donde diga condenado a muerte si predica a Cristo. Le aseguro que entonces se queda solo aquí. Posiblemente no. Mi carne como débil piensa así. Pero el Señor, Él mismo dijo cuando habló de esto, no te preocupes. El Señor te dará esa fuerza que necesitas. Voy a poner palabras en tu boca. El Espíritu Santo hablará en ti. No te preocupes por lo que vas a decir. Por eso a veces oigo que dicen, ¿quién vive? Pues Cristo. El problema es cuando lo grite el enemigo, ¿quién vive? Y cuando usted diga Cristo, porque lo van a llevar a la cárcel. Ahí es el problema. No, en este momento ¿quién vive? Cristo, y las veces que quiera, no hay problema. Pero va a llegar un momento, yo no sé cuál, difícil para su vida, en el que usted tiene que pensar que es mejor confesar a Cristo hoy y no quedar eternamente en el tormento. Así dijo el Señor. Es mejor, dijo el Señor, que te corten una mano, que te saquen un ojo, lo que sea, y que entres hacia el reino manco o sin un ojo, y no que vaya todo tu cuerpo al infierno, dijo el Señor. Pero a veces amamos tanto esta vida que no queremos sufrir nada por el Señor. Le he dicho que hay gente que ha venido al evangelio porque le prometieron en una predicación, a alguien se le ocurrió decirle, si vienes a Cristo, todas tus deudas serán canceladas. Y por eso viene. Y cuando se da cuenta que no era cierto, que lo anda buscando la autoridad, que se lo van a llevar preso porque no ha pagado, dice, me engañaron. Y entonces abandonan las filas cristianas, dejan al Señor a un lado. Eso, hermanos, le puede pasar a cualquiera cuando no ha entendido de qué se trata el evangelio del Señor.
Pero por si no lo sabía, le digo, vivir en Cristo se espera cualquier cosa por causa de Cristo. Porque la vida de José se trataba de hacer justicia, de hacer el bien. Era un muchachito, un joven ejemplar. Llegó allá a tierras lejanas. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que en todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Mire, Dios lo prosperaba. La primera tentación que le llegó por allá, la mujer del patrón lo quería seducir. Y él dijo, no, ¿cómo va a ser eso? No puede ser, no. Tanta confianza que me ha dado mi amo aquí. Yo soy un esclavo y me ha dado confianza para que yo haga esto. No. Y yo creo que ha de haber dicho, y además le voy a fallar a mi Dios, a quien yo honro, a quien yo adoro. Él es santo, yo no puedo hacer esto. Ha de ser terrible eso, que una mujer quiera seducir a un hombre. Dice la Biblia que era un joven hermoso. Imagínese usted, como de 30 años. Aquella mujer se enamoró de él y lo quiso seducir. Y como él no aceptó, se inventó que él fue el que la quiso forzar y lo metieron a la cárcel. Pero como José era siervo de Dios, ahí en la cárcel también glorificaba al Señor. Ahí también. Yo no sé qué pensó José, pero cualquiera de nosotros los hombres hubiéramos dicho, pero por lo que me meten a la cárcel, qué raro eso. Si el Señor me hizo hombre, sí, pero hombre para que le dé honra y gloria, para que le dé lugar al Señor. Y allí en la cárcel dice que José glorificaba al Señor y el Señor le daba gracia. Estuvo en la casa de su amo, le daba gracia. Fue a la cárcel por algo que no cometió, ahí le dio gracia. Podía interpretar sueños. Mire qué privilegio. Algunas veces me han dicho, hermano Gámez, ¿qué será? Fíjese que yo tuve un sueño así. Digo, pues yo no sé, porque yo no interpreto sueños. Suponemos que podría ser esto porque la Biblia dice esto. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero interpretar sueños es un don, un privilegio que viene directamente de Dios. Y José tenía ese privilegio. Y allí en la cárcel algunos que soñaban le contaban y él les decía. Y por esa gracia lo sacó un día Faraón, porque Faraón tuvo un sueño que estaba preocupado y nadie le podía interpretar el sueño. Mire cómo hace las cosas el Señor. El Señor ha de haber dicho, le voy a revelar a Faraón lo que viene para Egipto y para toda la tierra, pero que nadie interprete que sea José para que lo saquen de la cárcel. Así trabaja el Señor. Y así lo sacaron de la cárcel. Y José humildemente dijo, bueno, te voy a decir las cosas que son. Y le reveló exactamente a Faraón todo lo que venía. Él no dijo nada, pero Faraón dijo, ¿y a quién ponemos? Pues pon a alguien responsable. Y dijo, no, ¿a quién aparte de ti? Tú eres el único. ¿Sabes qué? Tú te vas a hacer cargo de todo aquí. Y no habrá otro mayor que tú, el único yo. Tú serás el segundo. Mira hasta dónde lo llevó el Señor. ¿Se da cuenta cómo el Señor le va dando la victoria al hombre y a la mujer que hace y que obedece su voluntad? Es mejor sufrir, pero que el Señor esté de acuerdo y le apruebe y le dé a usted su lugar. Porque nada cuesta decir, pero me las va a pagar, pero tengo un buen abogado por ahí. Lo que es terrenal, lo meto a la cárcel y se acabó. No, pero eso no le gusta al Señor. El Señor dice, no, yo voy a hacer justicia, no tú. A ti no te he dado autoridad de eso. La venganza es mía, dice el Señor. Y mire cómo el Señor lleva a sus hijos hasta la victoria. No importa lo que esté viviendo. Yo siempre he pensado, bueno, si el Señor nos ha prometido algo, lo va a cumplir. No importa lo que suframos aquí, hermanos. No importa. Y le digo esto para que se anime. Porque algunas veces dicen, no, ya para qué voy. Mire, me entregué a Cristo y mis enfermedades más se complican. Porque es posible. Yo no estoy diciendo que el Señor no sana, sí sana.
pero por algo nos hace pasar por ahí. Mire qué extraño que antes no tenía problemas en el matrimonio y ahora las cosas han arreciado ahí en Cristo. Pues claro, Satanás está enojado. Satanás quiere destruir su vida, la de sus hijos, de la familia. Es que venir a Cristo es un reto, porque Satanás se va a poner en contra, porque el Señor nos rescata de sus garras, y estando aquí hará todo lo posible por hacerlo vivir momentos difíciles y que usted y yo blasfememos el nombre del Señor, como le pasó a Job. Hace poco meditábamos en su siervo Job, que Satanás quería verlo que blasfemara, pero Job se mantuvo, lo perdió todo, y él dijo: pues si Jehová me dio, él me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No le ganó Satanás. Y una vez más vuelvo a nosotros a veces nos damos por vencidos antes de tiempo. Yo he conocido gente que ha dicho: no, de haber sabido yo no me meto allá a esa iglesia, allí está terrible. De haber sabido yo no me meto allí con los aleluyas, hay muchas cosas ahí. Pero ¿y qué esperaba pues? Si para poder alcanzar, una vez más digo esto, la bendición de Dios que ha prometido, hay que pasar muchas cosas. A los israelitas les dijo: les voy a dar una tierra preciosa que fluye leche y miel, ahí los voy a llevar a todos ustedes. Pero pasaron muchas cosas, unas por desobediencia muy personal, muy individual, y otras porque así es todo. Pudiendo haber pasado en días y llegar a la tierra, pasaron 40 años. Y nosotros no hemos vivido nada y ya nos queremos dar por vencidos. Mire qué tan débiles somos, ¿verdad? Yo pienso que el Señor ha de comparar a usted y a mí y a todo creyente, lo ha de comparar con aquellos hombres y aquellas mujeres. Y el Señor ha de decir: pero qué inútiles son estos. La única diferencia, dice el Señor, es que los amo igual que como amé a aquellos, así amo a estos. Porque el amor de Dios no cambia. El amor de Dios es el mismo. La Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El mismo privilegio. Yo tengo miedo a las pruebas, a las tentaciones, a todo, porque soy humano. Y cuando pasa un buen tiempo y no soy probado, digo: Señor, gracias porque no me estás probando, porque soy miedoso, no vaya a ser, Señor. Y yo no sé qué dirá el Señor. Si ha de decir: hijo, ya sé que por eso no te pongo pruebas, porque eres un inútil. O ha de decir: te estoy preparando una buena, a ver si es cierto, porque no sabemos. No sabemos. Por eso, cuando usted tenga la oportunidad de darle honra y gloria al Señor, désela, porque no sabe si el día de mañana va a poder. Allí en el hospital, en los hospitales, en esa cama, en esa camilla, postrado, esos están sufriendo de verdad y quisieran glorificar el nombre de Cristo y no pueden, con tantas agujas y mangueras, algunos hasta en coma. No pueden hablar ni con la familia, si ya tenían hijos, ni con los hijos. Ha de ser un sufrimiento terrible allí en el hospital. En este preciso momento hay muchísimos ahí, algunos quejándose, gritando, otros agonizando. Y nosotros como aquí estamos bien tranquilos. A veces nos volvemos como muy malcriados con el Señor, por supuesto. Y no reconocemos que tenemos un privilegio, una bendición única, diría yo, para darle honra y gloria al Señor en todo momento, en todo tiempo. Sé que no es fácil. Cuando nos llega la prueba, no es fácil, pero vale la pena darle al Señor su lugar, porque Él está preparando algo mejor. Mire, cuando el apóstol Pablo se le acercaban sus días, porque lo habían condenado a muerte por ser un cristiano evangélico, que yo sepa, aquí a ninguno de nosotros nos han condenado a muerte, pero a Pablo sí, estaba preso y ya se le acercaba el día
Y en vez de renegar o ponerse a llorar, le escribía a sus hermanos, a sus discípulos, a todos: mira, prepárate, pórtate bien, habla. Escribía. Y en un momento dijo: a mí ya se me acerca el momento de mi partida. Ya la carrera está por terminar, más bien dicho, he acabado. Me espera una corona de vida, decía Pablo. Mire, me espera algo mejor, qué precioso. Ya me voy, ya me falta poquito. Pero no cualquiera piensa así. No cualquiera piensa que se acerca algo mejor que esta vida. Le he dicho que aquí decimos: esta vida es cruel, pero no nos queremos ir. Esta vida es terrible, qué vida más dura la mía, pero no nos queremos ir, que yo sepa, sabiendo que el Señor tiene una mejor, sabiendo que el Señor ha prometido algo mejor. José vivió muchas cosas terribles. Si usted ha leído la historia, yo nada más le estoy mencionando algunos cuantos momentos especiales que vivió este joven. Cuando la escasez llegó, el hambre, cuando se cumplió el sueño de Faraón, 7 años de escasez, de hambruna, y 7 años de abundancia. Pero en la escasez todos empezaron a ir a Egipto, porque decían de las demás tierras: allá hay suficiente en Egipto, vamos allá a comprar. Y allá llegaron los hermanos de José a ver a José. José era el máximo, el mayordomo, el encargado de todo. Y sin saber ellos llegaron, mira, ante su hermano, y no lo reconocieron. Es triste esa historia. Cuando José los logra reconocer, ha de haber dicho: qué terrible, este fulano mengano, cuando me quisieron matar me vendieron. ¿Dónde estará mi padre? ¿Cómo estará? Pero ¿cómo hago? No puedo confesarles que yo soy José. Eso es bien emocionante, y no lo digo por la película, porque yo ni la vi. Pero muchos hermanos decían: oh, yo no me pierdo esa película. Por eso no venía a la iglesia, la película de José. Pero en algo se conmovió usted con esa película, si es que la vio. Yo nada más estoy diciendo porque yo oía por ahí: no me pierdo esa película. A veces atendemos más las películas que la misma palabra de Dios. Pero dice que aquel hombre, fue triste para él darse cuenta que sus mismos hermanos estaban ahí y no poderles declarar que él era José. Era alegría, pero a la vez tristeza. Ha de ser horrible eso. Pero el momento se llegó, dice la palabra de Dios, cuando se reencontraron él con sus hermanos, su padre. Fue algo precioso. Allí se desarrolló el pueblo israelita. Ahí, después de la muerte de José, pasaron como más de 400 años. Ahí quedaron esclavizados en esa nación, porque José murió. Pero él dijo: cuando el Señor saca a este pueblo de aquí de esclavitud, mire, 400 años antes estaba profetizando, dijo: no vayan a dejar mis huesos aquí. Por el momento aquí voy a quedar, pero me llevan con ustedes. Así dice la palabra de Dios, que se llegó el momento cuando los israelitas salieron. Moisés dijo: los restos de José, llevémoslos también. Mire cómo se cumple la palabra de Dios. Cada cosa en su lugar. Aquí podemos aprender de la vida de José, que vivió como al Señor le agrada, y aunque sufrió, Él le había preparado algo mejor. Algo mejor, y que es lo mismo que le ha prometido a usted y a mí. No hay diferencia. ¿Usted cree que estará mejor José, Moisés, Samuel, Isaías que usted? No. Al contrario, hay pruebas que vamos a conocerlos, que vamos a compartir con ellos las bendiciones. Es decir, ¿usted cree que allá va a ser algo así extraño? No. Ahí nos reuniremos todos. Usted le podrá dar la mano a Moisés, hablando simbólicamente: Moisés, te admiré mucho. ¿Qué cosas? Pero para eso tenemos que aceptar aquí el sufrimiento por causa del Señor. Van a haber muchas cosas, entre enfermedades, desprecio, de todo, lo que sea.
calumnias, envidia, celos, egoísmo, todo, trampas. Porque alguien dijo, no, allí me hicieron. Un hermanito que se miraba bien tranquilo, humilde, y no, pues desde que le presté el dinero que me dijo, ya no volvió. Ya no lo vi al hermanito. Pues ya le pasó, de gracias a Dios. Si le digo, porque sucede eso. No, dice, ahí me estafaron un hermano que se creía muy serio, y yo creí que me iba a pagar y le confié y le presté tanto. No se preocupe, eso no es nada. Lo importante es que usted tiene asegurada la salvación eterna. Lo importante es que usted tiene asegurado un lugar especial. Porque todo eso va a suceder en el pueblo de Dios. Cualquier cosa que sea, siempre pensemos que si aquellos siervos sufrieron tanto, pero tienen asegurada la gloria, el gozo eterno, ¿por qué nosotros no? Y que conste, repito esto, no quiero aburrirle, no estamos sufriendo nada. Esas cositas que vivimos, todos las viven, cualquiera de nosotros. Y yo creo que el Señor ha de decir, es que están tan débiles que ya no hay ni qué prueba dejarles a estos. Ya no sé ni cómo probarlos, porque somos muy débiles. Por cualquier cosa explotamos, por cualquier cosa tiramos la Biblia. Hubo un hermanito que quería quemar la Biblia por ahí. No, le dijo una hermanita, no la queme, mejor regálemela. Estaba disgustado, andaba ebrio, había vuelto a los caminos del alcohol, y con su Biblia en la mano por ahí de regreso a casa dijo, a quemarla iba. Y le dijo la hermanita, no, mejor démela a mí, yo se la voy a guardar. Es decir, que caemos bien fácil en las trampas que el enemigo nos pone. Pero el Señor dice, hijo, mira a aquellos que sufrieron. ¿Usted recuerda cómo murió el diácono Esteban? Uno de los 7 diáconos elegidos en la iglesia primitiva. Lo mataron a puras piedras. ¿Todo por qué? Pues nada más porque predicaba a Cristo. Nada más porque era lleno del Espíritu Santo. Nada más porque cuando hablaba el Señor lo asistía. Y aquella gente se sentía mal. Los contrarios, pues, los religiosos, e hicieron un consejo ahí, dijeron, a este hay que matarlo. Y así lo mataron, a puras piedras. ¿Qué haría usted o yo si se nos llegara un momento así? Yo no sé. Ahora entiendo por qué muchos hermanos dicen, no, que nos lleve el Señor ya lo más pronto posible. No, antes que venga ese terrible el anticristo. No, que no nos deje el Señor, que nos lleve ya. Claro, no queremos sufrir nada. Queremos irnos ya sin... El Señor de todas maneras me va a salvar. Dice, ¿para qué me vas a dejar, Señor, a esa prueba? Pero es posible que pase una prueba. Es posible que ya la está viviendo, yo no sé. Pero después de eso viene la bendición. ¿Ha oído decir que después de la tormenta viene la calma? Precisamente. Después de la tormenta aparece el sol. Eso nos indica que después de haber pasado el sufrimiento, vendrá el momento que tanto deseábamos. Y que no se compara, hermanos, con el sufrimiento de aquí. Si lo más que pueden hacer es matarnos, ¿verdad? Quitarnos la vida. A veces le tenemos tanto miedo a eso. Sí, he oído decir a muchos, mejor me muriera ya. Pero si cuando se le acerca el momento huye. Porque yo he oído decir, no, si pudiera quitarme la vida me la quito. Eso no es correcto. Hay que vivir el momento de prueba, porque después, dice el Señor, viene el gozo. Después viene el éxito. Mire, si los que no son cristianos andan por ahí bien animados, motivados, porque les han dicho que hay que pasar ciertas cosas duras, pero que después viene el éxito, pensando en los dólares, por supuesto, pensando en una carrera de prosperidad. Decía un cantante, no, yo a mis hijos les digo que tienen que ser millonarios, y ya se lo creyeron. Un cantante cristiano, no mundano. De manera que el mismo hijo dice, cuando vio pasar un carro de lujo, mire papá, así me voy a comprar uno como ese cuando sea millonario, papá. En vez de enseñarle que se prepare con Cristo,
Es decir, a veces nosotros ponemos la mirada en cosas que son terrenales, temporales. Por algo dijo el Señor: no, pon la mirada allá donde no perece nada. Haz tesoros allá donde el ladrón no roba, allá donde el orín no corrompe, allá donde todo está seguro, dijo el Señor. ¿A dónde? Pues allá, después de esta vida. Allá donde llevó a José, a Moisés, donde llevó a Samuel, a David, a todos sus siervos. Allá, dice el Señor, ahí no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas. Pero mientras estemos aquí, habrá dolor. ¿Y por qué cree que el apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, dijo él, tribulaciones, persecución, cárceles. Pablo lo decía bien fácil, pero cuando yo leo, dijo: ay, Señor, todo esto no puede ser, esto está terrible. Porque sí, menciona ni la muerte ni la vida, nada. Si a él no lo apartó el hecho que le dijeron: te vamos a venir a cortar la cabeza para tal fecha, en tantos días te vamos a decapitar. ¿Recuerda cómo murió Juan el Bautista? Decapitado también. Yo conocí un hermano que se disgustaba porque dijo: ¿y por qué el Señor no lo defendió? Estaba incómodo, dijo: a mí eso no me ha gustado. Si el Señor ya estaba allí, estaba cerca y dejó que le cortaran la cabeza, no puede ser, eso me incomoda a mí. Así acaban los siervos de Dios. Acabó su carrera muy pronto. Juan hizo su trabajo y se acabó. ¿A usted no le ha pasado que a veces dice: quisiera que ya el Señor, ya dejar de sufrir? No, pero nos falta todavía. Algo bueno tiene que hacer usted y yo todavía antes que el Señor nos lleve. ¿Qué cosa es? Yo no sé, pero yo pienso que es en la obra, en su rebaño. Yo no sé, algo tiene el Señor. Por eso no nos lleva todavía. Pero Pablo dijo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y ahí menciona muchas cosas, cosas difíciles que él mismo las vivió. Pero este sufrimiento de José es tan fuerte. Se ha dicho que José es como el prototipo de Jesús, porque empezó a los 30 años. Igual, sufrió igual. Todo fue vendido por unas monedas de plata. Lo vendieron como esclavo. Tantas cosas. El Señor murió así, como un esclavo. Nadie lo defendió. ¿Quién lo podía defender? Pedro dijo: aquí tengo una espada. Y Jesús le dijo: no, no es con la espada. Estoy dispuesto, Señor, a morir por ti. Mentiras. Si cuando lo identificaron: tú eres de los mismos, dijo: yo no, me parezco, pero yo no. Se le olvidó. Se le olvidó que tenía que decir: claro que sí, es mi maestro, es mi salvador. Claro que Jesús de Nazaret, estoy dispuesto a morir con él en la cruz. Se le olvidó lo que le había dicho el Señor. ¿No le ha pasado a usted que cuando está emocionado promete mucho y en la verdad no cumplimos nada? Sí, eso sucede. No, dice: yo voy a prometer esto y esto y esto, y ya cuando se llega a la verdad, no es cierto. Así me decía una hermana: no, si me llegan a dar una cantidad de dinero ahí en la corte, le doy tanto, hermanito. Yo decía en mi mente: será, no le creo. Ni le dieron nada a ella, ni mucho menos me iba a dar a mí. Eso sucede cuando estamos emocionados. Prometemos mil cosas, pero en la hora de la prueba, hermanos, el Señor quiere ver la fidelidad suya. Lo podemos ver en sus siervos, cómo le dio la victoria a este jovencito, porque se sometió a la voluntad de Dios. Mire, para que leamos algo ahí en Génesis, si me quiere acompañar a Génesis capítulo 50. Capítulo 50 de Génesis, versículo 24 al 26. Génesis, primer libro de la Biblia. Ya vamos a terminar. Gloria al Señor. Capítulo 50, versículo 24 al 26. Génesis, primer libro de la Biblia. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mire el momento de su muerte. Pero antes de morir dijo él: por favor, me sacan de aquí el día que el Señor los saque a ustedes libres de esta tierra. Y 430 años aproximadamente después fue cuando Moisés llegó a liberar al pueblo israelita, aquel pueblo que vivió ahí como esclavo, aquel pueblo que ya había olvidado los principios de Dios, en una tierra ajena, en un lugar ahí de sufrimiento. Se llegó el momento de la verdad, y cuando salieron dijeron: llevémonos los restos de José. José fue el primero que llegó ahí, y de ahí se hizo una nación grandísima. Salieron como 1,5 millones más, 2 millones de allí. Era una multitud. Pero mira hasta cuándo el cumplimiento de la profecía. José les dijo a los hijos de Israel: Israel es Jacob. No olvide que a Jacob el Señor le cambió el nombre y le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y le dijo a los hijos de Israel: ciertamente, dice, os visitará, o sea, Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, que había una promesa ahí, y a José no se le había olvidado. Él ha de haber dicho: esa promesa que le hicieron a mi tatarabuelo o bisabuelo, esa se va a cumplir. Y yo ya me voy a morir, pero de seguro que cuando se cumpla, yo no quiero que dejen mis restos aquí. Y los hizo jurar, así dice el versículo 25: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y ahí murió a la edad de 110 años, dice el versículo 26, y ahí lo dejaron embalsamado mientras se cumplía la profecía. ¡Qué bendición! ¿No ha pensado usted después de su muerte qué irá a pasar en esta tierra? ¿Con su familia, con quienes queden? ¿No ha pensado en eso? Yo sí. Yo sí he pensado, digo: Señor, ¿qué irá a pasar después de mi muerte? Y después de hacer un poco de análisis, digo: ya que me importa, pues ya voy a estar contigo. Encárgate tú, Señor, de los que se queden aquí. Y piensa en sus hijos y sus nietos. Y si todavía está viva su madrecita, su padre, igual, piensa en todos. Hasta en los amigos, piensa. Pero si después de esta vida aquella es mejor, el Señor se va a encargar de los de aquí. Mientras un día nos reunimos todos allá. Pero yo sí he pensado en eso, y le aseguro que más de alguno aquí ha pensado: ¿qué irá a pasar si yo me muero primero? En el matrimonio, y sobre todo cuando están jóvenes, aunque eso sucede en toda la edad, en toda edad, el hombre dice: ¿y qué irá a pasar con mi esposa? ¿Y a qué le importa? Lo importante es que el Señor ya se lo lleva, allá se va a reunir después su esposa. Porque a veces pensamos en estas cosas de la tierra y nos quita el sueño. Pero a los verdaderos siervos de Dios no les debería de quitar el sueño. Señor, ¿cuándo nos vas a llevar? Cuando cumpla tu propósito, yo sé que estaré allá contigo y todos tus siervos. Y la familia que se queda, Señor, también se va a reunir con nosotros allá. Un día estaremos todos juntos y habrá pasado todo esto de aquí. El dolor, la duda, la enfermedad, la tristeza, la depresión. Ha de ser horrible. ¿Sabía usted que hay gente que no vive feliz, vive deprimida? Es una enfermedad terrible, un espíritu que quiere encadenarle siempre. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo hay consuelo, hay paz, hay alivio. Las cadenas ya fueron rotas. La Biblia dice que al creer en Él fuimos liberados. Entonces significa que de aquí pasaremos a mejor vida.
Bueno, y digo esto por lo que estamos leyendo, perdonen que hable tanto de esto, pero es que un día se nos va a cumplir esa profecía. Si alguien dice en profecía, el Señor dice que todos se van a morir, eso no es profecía, eso la Biblia lo dice. El Señor dice que alguien de aquí pronto se va a morir, no, eso no es profecía. Claro que alguien se va a morir, puede ser su servidor o alguien más, eso ya está establecido. Todos quisiéramos ser eternos aquí. A veces pienso, digo, ¿será ir mi esposa primero o yo? Y le he dicho, no, yo creo que juntos. ¿Quién sabe? Eso solo Dios lo sabe. Eso ya no nos interesa ni nos compete a nosotros. El Señor dice, hasta que cumplas lo que tengo para ti te voy a traer. Por eso hagamos el trabajo que hay que hacer, y con gozo, alegres, porque el Señor ha hecho maravillas en nuestra vida. A los sueños hay que ponerles cuidado, porque mire, a José le hablaba en sueños y se le cumplieron. Con los años se cumplieron los sueños. Un día los sueños que usted ha tenido sobre su vida y de su familia se van a cumplir. No tardará. Posiblemente algunos ya se cumplieron, pero faltan los últimos de nuestra vida. A veces llega la duda, ¿será que sí, Señor? ¿Nos vas a llevar contigo? Claro que sí, el Señor cumple. Mire cómo cumplió aquí la profecía. A Él no se le escapa nada. Por eso decía el escritor a los hebreos, por la fe misma, José dijo, un día el Señor los va a sacar de aquí, porque así lo ha prometido. Y por favor, no me dejen, lleven mis restos para que estemos todos juntos allá en la tierra prometida. Pero por algo lo llevó el Señor allá. Allí cumplió el propósito que el Señor le tenía. Allí hizo el Señor maravillas. Cuando Moisés llegó a liberar al pueblo, hizo tantas cosas que aquella gente se asombraba del Dios de los israelitas. Dios de milagros, Dios de poder. Y el privilegio que usted y yo tenemos es que ese mismo Dios tenemos nosotros. El mismo, el de Moisés, el de José, el de los israelitas. Por eso usted y yo somos israelitas también. Nosotros somos israelitas por fe. Sí, por fe somos israelitas. El Señor nos ha adoptado como sus hijos y nos ha hecho un solo pueblo, dice la palabra de Dios. Pero nos falta todavía, nos falta un poquito, yo no sé cuánto. Algunos de ustedes posiblemente menos que otros, pero ya estamos llegando a la meta. Ya nos falta poco. Ya estamos acabando la carrera, como dijo Pablo. ¿No será mejor que entre más o menos tiempo nos quede, hay que vivir agradecidos con el Señor? Darle gracias cada día por los milagros. Porque es que a veces decimos, es que el Señor no hace milagros. No se levantan de la silla de ruedas. Yo no veo que caigan las muletas. Yo no veo que abran los ojos los ciegos. Pero ¿qué más milagro quiere? Que nos rescató del mundo, de pecado, de las manos de Satanás. Ese milagro es grandioso. Que su sangre nos haya limpiado de la mancha de pecado. Ese es el milagro más grande. Que su amor todavía llegó a nuestras vidas y nos rescató a tiempo. Yo sé que existen los otros milagros, claro que sí, yo no lo dudo. Pero pensemos en el mayor milagro que Dios ha hecho: darnos vida eterna. De usted y de mí depende ser eternos en gozo, porque así dice la palabra de Dios, que Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá más llanto allá, ya no habrá más dolor. No necesitaremos del sol ni de la luna. Ya no estaremos pendientes del clima. Usted y yo siempre decimos, ¿cómo va a estar el weather hoy? ¿Hará frío o calor? No, ya no, de eso ya no va a importar. Allá todo será puro gozo, pura bendición. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, en esta noche, hermanas, porque el Señor es bueno con nosotros. Le vamos a dar gracias para no quitarle más su tiempo. Sé que mañana es un día normal de trabajo, de escuela. Démosle gracias a Dios antes de salir de su casa, porque Él fue bueno con nosotros. Nos concedió un servicio más para darle a Él la honra y la gloria. Le cantamos, estudiamos su palabra un poquito y ahora le vamos a rendir a Él agradecimiento
Y si hay necesidades, que de seguro hay, le vamos a decir: Señor, ayúdanos, porque solos no podemos. Solo con tu ayuda, Señor, podemos llegar al momento del éxito, de la victoria, del gozo. Démosle gracias antes de salir de su casa. No olvide, a partir de las 7 de lunes a viernes hay servicio aquí, sábado a las 6 de la tarde, domingo 2 servicios, 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, y a las 2 de la tarde también hay enseñanza para discipulado. Los sábados a las 10 de la mañana también oración por las hermanas. Hay muchas actividades. Todos los días se abre aquí para honrar al Señor. Démosle gracias hoy porque nos concedió un domingo en su casa, agradecidos por la bendición que nos regaló, pidiéndole que no nos deje, que siga Él protegiéndonos del maligno, de las tentaciones, que nos dé fortaleza en la prueba, en la tentación, que nos libre de toda tentación, de todo dardo del maligno, que nos dé fe, que nos aumente la fe para seguir adelante aún en el sufrimiento. Si hay dolor, si hay enfermedad, el Señor se va a hacer cargo en esta noche, como siempre. Esto no es suyo, es del Señor. Él se va a hacer cargo de cada necesidad. Hablemos con el Señor. Él está aquí. Él es el Rey, el anfitrión. A Él le hacemos la fiesta, a Él le adoramos y le damos honra y gloria. Él está aquí, solo quiere escuchar su petición, solo quiere escuchar su necesidad, solo quiere que le deje a Él toda pena, toda carga, todo peso, toda tristeza, todo dolor. Hablemos con el Señor, dejémosle a Él